Cuestión 1. Realizar el circuito de potencia y mando de una instalación en la que se arranca un motor 1 en estrella. Mediante un temporizador se realiza el cambio a triángulo y en ese mismo momento se pone en marcha un motor 2, que arrancará y funcionará en triángulo, siempre y cuando esté en marcha el motor 1. Presentamos un circuito de mando que controla ambos motores, 1 y 2. El motor 1 tiene una conexión estrella-triángulo y funciona igual que lo visto en la práctica. En el momento en el que el motor 1 pasa de la conexión estrella a triángulo, al cerrarse C triángulo 53-54, el contactor cierra a su vez C triángulo del motor 2, funcionando ambos motores a triángulo. Cuestión 2. Diseña el esquema de mando y de potencia para una determinada aplicación que aplique más de un motor. Aplicación para un ascensor, con dos motores, M1 y M2, con sus esquemas de mando. Motor de subida, M1. Al accionar el pulsador de marcha PM1, la bobina del contactor de línea C1 quedará en tensión. Los contactos principales L1, T1, L2, T2, L3, T3 se cerrarán y la energía eléctrica de la línea trifásica RST llegará a los bornes U, V, W de las bobinas del estator, a la vez que el contacto auxiliar 53-54 de C1 se cerrará, a través del cual se autoalimentará su bobina. La bobina del contactor C estrella quedará bajo tensión, por lo que los contactos principales L1, T1, L2, T2, L3, T3 de dicho contactor se cerrarán, quedando el motor conectado en estrella en el arranque. Cuando esto ocurre, el contacto auxiliar 61-62 de C estrella se abre, de forma que la bobina del contactor C triángulo no podrá ponerse bajo tensión. La bobina del relé temporizador se ha puesto bajo tensión, por lo cual ha comenzado en ese momento a contarse el tiempo necesario para el disparo del relé que pasará a la conexión en triángulo. Al dispararse el relé temporizador, el contacto conmutado del mismo pasa de la posición 8 a la 9. La bobina del contactor C triángulo 1 se pone en tensión a la vez que la rama en la que se encuentra la bobina C estrella se abre, por lo cual este pasa a la posición de reposo. Los efectos sobre el circuito de potencia es que los contactos L1, T1, L2, T2 y L3, T3 de C estrella se abren y los contactos L1, T1, L2, T2, L3, T3 de C triángulo se cierran, pasando el motor a funcionar conectado en triángulo. Obsérvese también que el contacto 71-72 de C triángulo se abrirá y la bobina del relé RT se desconecta, lo que lleva de nuevo al paso del contacto conmutado 9 a 8, alimentándose la bobina de C triángulo a través de su contacto 53-54, ahora cerrado. El contacto 61-62 de C triángulo se ha abierto, impidiendo de esta manera que el contactor C estrella pase a la posición de trabajo. Motor 2 de bajada. Al requerir menos potencia que el motor 1 de subida, este motor no tiene arranque en tensión reducida, sino que arranca y funciona en estrella. Al accionar el pulsador de marcha PM2, la bobina del contactor de línea C2 quedará en tensión. Los contactos principales L1, T1, L2, T2 y L3, T3 se cerrarán y la energía eléctrica de la línea trifásica RST llegará a los bornes U, V, W del motor 2 en las bobinas del estator, a la vez que el contacto auxiliar 53-54 de C2 se cerrará, a través del cual se autoalimentará su bobina. A su vez, se autoalimentará el contactor en estrella, cerrando así el circuito
y funcionando en estrella de manera continua.